Em, ¿Cómo está el gobierno ahora y está haciendo algo para mejorar estos problemas? Um, es una pregunta bastante complicada. El gobierno en sí es funcional. Tenemos una democracia en la que podemos elegir al gobierno que querramos. Sin embargo, como ya mencioné antes, hay mucha corrupción en este gobierno. Um, entonces, es bastante común que el gobierno va a favorecer a personas que donaron dinero a la campaña antes de las elecciones, van a favorecer a amigos, familia. Entonces, no necesariamente trabajan para resolver los problemas de la gente, pero más como para mejorar su situación personal. Otro problema que tienen bastante es que, a diferencia de los Estados Unidos, en que aquí hay un sistema de dos partidos políticos, nosotros tenemos cuantos partidos quieras tener. Si tienes dinero para hacer tu campaña, puedes correr para presidente. Esto causa que haya 17, 20 partidos corriendo para la presidencia. Y muchos de esos necesitan mucho dinero, entonces muchas veces hay dinero sucio en la campaña. Hay mucha gente que no está preparada para trabajar en el gobierno porque solo necesitan gente para llenar su planilla y eso es suficiente. Entonces, esto ha causado que el progreso en Guatemala sea bastante despacio. Se dice que Guatemala como país funciona bastante bien siempre y cuando estás en el sector privado. El gobierno no puedes confiar mucho en él. Entonces, por ejemplo, hay buena educación si tú la pagas, sea privado. Hay buenos hospitales si tú los pagas. Hay buena seguridad si tú lo pagas. Pero el gobierno en sí no se siente como que estuvieran haciendo mucho para mejorar estas situaciones. Entonces, mucha gente ha perdido la fe en todos esos políticos cuando cada 4 años están prometiendo cosas nuevas y a mucha gente ya no le interesa porque ya lo han oído todo. Mentiras. Exacto. ¿Cómo es el sistema de educación en Guatemala? El sistema de educación es un poco diferente al de Estados Unidos. Usualmente el número de años es lo mismo, entonces vas a preschool, después a escuela primaria, middle school y high school. Eso es bastante similar. Sin embargo, usualmente nuestro ciclo escolar empieza en enero y termina en octubre o noviembre. Esto lo hicieron porque, si no me equivoco, en 1920, 1930, ellos querían que los niños fueran a trabajar cortando café o frijol, entonces movieron el ciclo escolar para que los niños puedan ir a trabajar. Y después cuando terminas high school, puedes hacer una de dos cosas. Haces 1 o 2 años más en high school y te dan un diploma en educación o te vuelves contador o si tienes suficiente dinero y tiempo puedes ir a la universidad y conseguir un degree. Sin embargo, el sistema público, que es el que el gobierno mantiene, en general tiene un nivel bastante bajo. Entonces mucha gente se gradúa de escuelas públicas y es muy deficiente en matemáticas, en gramática. Entonces, en los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de escuelas privadas, en que es un poco mejor que ir al sistema público. Sin embargo, solo porque estés siendo en una escuela privada no necesariamente significa que estés recibiendo una buena educación, porque cualquier persona puede abrir su propio colegio y enseñarte lo que quiera. Entonces, son muy pocos los colegios que ya tienen una fama de ser buenos colegios. Como resultado, Guatemala constantemente califica como deficiente en educación. No tenemos un sistema de educación muy respetable que digamos. Entonces, hay buenos colegios, pero muy poca gente tiene acceso a ellos porque los costos son bastante altos. Entonces, un porcentaje muy pequeño puede ir a secundaria, un porcentaje todavía mucho más pequeño puede ir a la universidad y un porcentaje todavía mucho más pequeño se logra graduar profesionalmente. Entonces,
¿Estudiaste en escuelas privadas o públicas? Yo hice mi preparatoria, escuela media y secundaria en escuelas privadas. Antes de que yo fuera a secundaria, iba a una escuela privada que no era muy buena. Okay. Entonces, para el área donde yo vivía era una escuela relativamente cara, o sea, era costosa ir ahí, pero la educación, como estaba diciendo, no es necesariamente buena. Sí. Cuando me cambié a secundaria, yo fui a una escuela un poco más prestigiosa, un poco mejor. Y fue una muy buena oportunidad porque tuve la oportunidad de ir a la escuela con muchos de los niños más privilegiados de Guatemala, entonces teníamos mejores profesores, mejor acceso a diferentes tipos de educación que muy poca gente en Guatemala no tienen, entonces eso fue, yo tuve una experiencia relativamente diferente a lo que la mayoría de guatemaltecos tienen. Okay. ¿Cómo te gusta tu vida mientras estás viviendo en los Estados Unidos? Es muy diferente en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí es mucho más seguro hacer cualquier cosa. Cuando puedes estar afuera en las calles en la noche y no pasa nada. Entonces eso es una gran ventaja. El sistema educativo aquí es excelente. Por medio de las universidades estadounidenses yo he conseguido pasantías o trabajos que yo nunca hubiera conseguido en Guatemala. Entonces las oportunidades son mucho más grandes. Entonces ha sido una experiencia muy buena. Me gusta mucho vivir acá. Okay, ¿qué son cosas diferentes entre los costumbres en Guatemala y los de aquí? Una buena pregunta. A veces siento que las costumbres latinoamericanas son, las familias son más attached. Perdón. Las familias usualmente son más cercanas. Por ejemplo, es bastante común que ya estás en la universidad y sigues viviendo con tus papás. Sí. Entonces, y los ves todos los días. Y para nosotros es bastante extraño aquí que la mayoría de las gentes cuando van a la universidad se mueven a estados diferentes o después trabajan en estados completamente diferentes. Entonces, esa cultura, yo pienso que es muy diferente, pero no necesariamente mala. Mucha gente en Guatemala crece muy dependiente de sus papás porque viven con ellos toda su vida. En cambio aquí las personas son mucho más independientes, más libres. Entonces. Oh, that's perfect. That's 15 minutes. That's a little, that's like 15.